Hola, buen día. Mi nombre es Perla Delgado. Vengo a hablar sobre los temas, herramientas para la identificación de riesgo operacional, análisis y evaluación del riesgo operacional. Antes de comenzar, tenemos que saber sobre la gestión del riesgo operacional. Es un proceso definido por la entidad o empresa. Puede darse por medio de las políticas o su estructura. Entonces, el riesgo operacional es aquel que puede ocasionar pérdidas por errores humanos, procesos defectuosos o inadecuados. Ahora bien, las herramientas para la identificación del riesgo operacional tenemos 5. La primera, la tormenta de ideas. Segundo, entrevista estructurada o semiestructurada. Tercero, de método Delphi. Cuarto, lista de verificación. Y 5, DAFO. A continuación vamos a hablar detalladamente de las 5 herramientas. Como primera herramienta tenemos tormentas de ideas. Es la herramienta más sencilla a utilizar en una empresa o entidad, en la que se basa en una persona al momento de coordinar una reunión, para así conseguir un resultado eficaz, con 3 importantes pasos, como la generación. En este punto se plantea el objetivo y cada individuo brinda una idea. En el paso de la aclaración se repasan las ideas, se anulan las similares o las repetidas. Y en el punto de la evaluación se eliminan las ideas que no tienen que ver nada con el tema tratado. La tormenta de ideas sirve también en la identificación de riesgos, ya que es aquel que reúne a un conjunto de personas relacionadas con el proceso o diagrama de flujo, con principales factores como materia prima, maquinaria, mano de obra, método, medio ambiente. En esta herramienta también se puede implementar lo que es el ciclo PHVA: planificación, ejecución, verificación y actuación. Este ciclo puede ayudar a aclarecer y a mejorar la herramienta tormenta de ideas. Herramienta número 2. Entrevista estructurada o semiestructurada. Esta herramienta se basa en entrevistar a personas relacionadas con el proceso o aquellas que tengan un criterio para opinar. Con las preguntas se trata de que el entrevistado visualice el proceso desde distintas perspectivas, para así poder identificar posibles riesgos a futuro. Las preguntas deben ser abiertas, sencillas y formuladas en un lenguaje apropiado. Ahora bien, la entrevista estructurada es una herramienta de investigación en el cual las preguntas se deciden dependiendo de la información requerida. La entrevista semiestructurada es una herramienta considerable para los encuestados. Las preguntas se preparan antes de la entrevista, considerado necesario para poder alcanzar un consenso sobre los riesgos en el proceso. Existen 6 pasos en este método. El primero es definir el tema. Segundo, elaborar el cuestionario. 3. Definir el panel de expertos. Cuarto, distribuir el cuestionario. Quinto, analizar los resultados. Y sexto, segunda vuelta. Cuarta herramienta, lista de verificación. Es un listado estándar que sirve para cualquier proceso, utilizado en situaciones o factores en el desarrollo de un proceso. A continuación podemos observar una lista de verificación en el cual muestra
por grupos, en este caso documentación, agentes, equipos, máquinas, el cual detalla sus factores a considerar con respuestas fáciles como sí, no, y los posibles riesgos que pueden estar asociados. Es una herramienta utilizada en la planificación estratégica. Se implementa a un proceso concreto. Con la identificación de riesgo se determinan los efectos o consecuencias. DAFO viene de las siglas D, que son debilidades, A, amenazas, F, fortalezas y O, oportunidades. Análisis y evaluación del riesgo operacional. Siendo identificados los riesgos a cada proceso, se analizan y evalúan para determinar los riesgos más notables. Considera información respecto al riesgo que permite evaluar. Puede ser cualitativo, cuantitativo y en ocasiones varias, es decir, una parte cualitativa y otra cuantitativa. Se utiliza información relacionada con la probabilidad de aparición y la gravedad de sus consecuencias. Para evaluar la probabilidad de riesgo, gravedad y otros factores, se utilizan escalas de valoración. En este caso, escala de tipo cualitativo, el cual puede ir, por ejemplo, alto, medio o bajo. Escala de tipo semi-cuantitativo, ejemplo, alto, -1 o raya 1, medio raya 2, bajo raya 3. Escala de tipo cuantitativo. 1. Probabilidad menor que el 1%. 2. Probabilidad del 1 al 3%. 3. Probabilidad mayor que 3%. Podemos decir que tanto las herramientas como análisis y la evaluación se pueden utilizar de forma adecuada y así obtener un resultado bueno o factible, tanto al reconocer el riesgo como al tratarlo para el bien de la entidad. Muchas gracias.